Bueno, pues hoy quería hablaros, como ya os avancé anteriormente, de tres conceptos que son clave, son tres básicos, que es importante que conozcamos y que integremos para poder trabajar con la conciencia y, como consecuencia, para poder trabajar con la expansión de conciencia, porque todo el trabajo que hagamos sobre la conciencia va a suponer una expansión y un crecimiento de esta. Antes de nada, quería hacer un inciso para explicaros que, obviamente, un concepto es la palabra que utilizamos para nombrar algo, y definir un concepto supone la representación mental, ¿sí? y que cada uno tiene de esa idea, ¿no? Con lo cual, cuando cada definición, todos los que hagamos una definición, siempre que hagamos una definición, vamos a estar dando nuestra opinión personal sobre aquello que estamos definiendo. Todo esto para que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar otros autores, ¿vale? Y otros formadores que van a utilizar pues el mismo concepto para definido de otro modo, y que incluso utilicen otros conceptos para nombrar lo mismo, para definir lo mismo. Y esto es perfecto, sí, pero no es importante. Lo importante es que si vais a seguir conmigo en este proceso de aprendizaje, que sepáis a qué me refiero cuando hablo de cada una de estas ideas y conceptos, para que hablemos el mismo idioma, fundamentalmente. Volvamos a estos tres conceptos básicos, útiles y necesarios para trabajar la conciencia, y vaya por delante que entendamos que la conciencia no se puede trabajar desde un ámbito teórico, en absoluto, ¿sí? Pero es importante que podamos integrar no solo estos tres conceptos, sino cómo funcionan, cómo interaccionan entre ellos y cómo los aplicamos a nosotros, para que esta comprensión teórica inicial nos pueda facilitar la aplicación práctica, que es el trabajo de conciencia en sí mismo. Los tres conceptos que vamos a trabajar son la consciencia, la conciencia y la experiencia. Para poder aproximarme a la definición de consciencia, yo os diría que es más que una definición, es un verbo, ¿sí? Es un movimiento. Yo os diría que es el ser, ¿sí? Pero el ser, como os digo, el ser en acción, el ser en movimiento. Si tuviéramos que individualizarlo, ¿sí? Porque a veces nos resulta más fácil individualizar un concepto para poder entenderlo, yo lo definiría como aquel que está siendo, ¿sí? Aquel o aquello, ¿sí? Que está siendo. Esta es la definición más difícil, porque se trata de definir lo inmaterial, lo indefinido, lo que no tiene forma. Claro, definir lo indefinido pues siempre es muy complejo. Pero bueno, al final que lo importante es que nos aproximemos, más allá de que nos cueste darle forma a lo que no la tiene, aunque sean palabras, ¿vale? Que las palabras las utilizamos para darle forma también a los conceptos, y poder representárnoslo. Obviamente esto no nos lo podemos representar porque no tiene forma, ¿sí? Pero es importante que por lo menos nos hagamos un poco una idea de a qué nos referimos. Y otra manera de denominarlo, no sé si más o menos acertada, a mí me sirve, si os sirve a vosotros, otro sinónimo que podríamos emplear sería la palabra espíritu, ¿vale? Más allá de cualquier creencia que profeséis, en definitiva se trata de el ser o aquello que supone el estar siendo. Y me preguntaréis, ¿que está siendo qué? Y yo os digo, no, espérate, porque el qué es lo que viene en la definición posterior, ¿vale? Así que entendámoslo de momento como el verbo ser, el ser en acción, o como aquello que está siendo. Para los que hayáis estudiado o leído acerca de metafísica, lo habréis escuchado también nombrar como el yo soy, ¿sí?
El yo soy se refiere exactamente a la consciencia, es lo mismo, ¿sí? Sería algo así como la autoafirmación del ser. Esto es importante que lo entendamos para no solo entender el concepto siguiente, que es la conciencia, sino para entender cómo este primer concepto se relaciona con el segundo. El segundo término que vamos a definir es la conciencia. Y aquí me gustaría utilizar una definición que me gusta muchísimo, de un autor que me gusta muchísimo también, que es Neville Goddard. Y Neville define la conciencia como todo aquello que yo acepto y consiento como verdadero de mí mismo. ¿Sí? Repito, todo aquello que yo acepto y consiento como verdadero de mí mismo. Desde un ámbito más psicológico que metafísico o que espiritual, podemos definir, nos resulta mucho más fácil definir la conciencia y podríamos definirla como nuestro autoconcepto, ¿vale? Al final el autoconcepto son todas las ideas que yo he aceptado como verdaderas, son aquellas ideas como verdaderas de mí mismo, me refiero, es decir, todas las ideas con las que yo me identifico, eso es el autoconcepto, la suma, ese conjunto de ideas con las que cada uno de nosotros se identifica y que acaban conformando nuestra personalidad. Por lo tanto, si entendemos que la conciencia es la representación mental que cada uno tenemos de nosotros mismos, tenemos que entender que toda representación mental lleva asociada una representación emocional, ¿vale? Toda idea que tengo de mí mismo me va a generar, obviamente, una emoción. Especialmente estas emociones son emociones que tienen una grandísima influencia sobre nosotros porque son emociones que nos generan aquello que hemos asociado a nosotros mismos, aquello con lo que nos identificamos. O sea, no es poca cosa, nuestra personalidad, nuestro ego, ¿no? Aquello que creemos que somos. Y el tercer concepto que vamos a definir es el concepto de experiencia, ¿sí? Podríamos entender la experiencia como ese conjunto de acontecimientos, eventos, circunstancias, personas, relaciones y cosas, ¿sí?, que nos están sucediendo en nuestra vida. En muchas ocasiones definimos la experiencia como ese conjunto de conocimientos adquiridos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, precisamente por eso, ¿no?, porque ese es el lugar, la experiencia es el lugar que me permite practicar, aprender y, en definitiva, manifestar en cada uno de estos acontecimientos. Bueno, pues voy a dejaros con estos tres conceptos para que, hagáis el trabajo, ¿sí? Es decir, reflexionéis sobre ellos y encontréis vuestra propia manera de definirlos, porque al final lo importante no es la definición que yo le dé, sino cómo los entendáis vosotros. Sí que quiero hacer énfasis en lo importante que es comprender estos tres principios y estos tres conceptos, y para poder trabajar a partir de aquí sobre la conciencia, sobre el proceso de manifestación, que todo el trabajo del proceso de manifestación tiene que ver con la conciencia, y sobre la generación de nuevos estados de conciencia, que es algo sobre lo que me apetece muchísimo trabajar con vosotros. Y bueno, pues si me aclaro con esto de las redes, los vídeos, la edición, que como veis me está costando un montón, pues seguiré trabajando con vosotros en este ámbito. Nada más, agradeceros que hayáis llegado al final del vídeo. Pediros por favor que si os ha gustado le deis al like, ya sabéis cómo funciona esto, seguramente mejor que yo, ¿sí? Y que lo compartáis, por supuesto, si tenéis conocéis gente que quiera seguir trabajando sobre estos temas. Y por favor, si os apetece también, invitaros a que escribáis en los comentarios esa definición que cada uno haría de estos tres conceptos. Será muy útil, y como mi intención es crear una comunidad para que podamos entre todos aportar información y vivencias y experiencias sobre este trabajo de conciencia, esto es hiper enriquecedor para todos, ¿vale? Pues os animo a que escribáis en los comentarios la definición que cada uno le daréis a cada uno de estos tres conceptos, ¿vale? Nada más por hoy, nos vemos muy pronto. Muchas gracias.